España sorprende al mundo y cierra su espacio aéreo a la aviación militar estadounidense. ¿Por qué Pedro Sánchez insiste en enfrentarse a la primera superpotencia del mundo? ¿Y cuál es el secreto de esta nueva arma que utilizó Israel anoche, la que hoy llaman bombas blandas? ¿Responderá Irán con las mismas bombas? ¿Qué está pasando detrás de bambalinas? ¿Será la isla iraní de Yark el gran punto de inflexión en esta guerra? Todos estos temas los tenemos hoy, pero después de esta pausa. Quédense con nosotros. Queridos televidentes, la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Bienvenidos hoy a este nuevo encuentro, si Dios quiere, de la serie de episodios de opinión que siempre dedicamos a seguir los últimos desarrollos de esta guerra que vive la región de Medio Oriente entre Irán y la coalición de Epstein. Lo primero que abordaremos hoy en este episodio es este desarrollo interesante que algunas fuentes dentro de Irán revelaron esta mañana. Israel lo utilizó por primera vez en esta guerra y forma parte de lo que se conoce como bombas blandas, conocidas como soft bomb. Exactamente qué es esta nueva arma en esta guerra. ¿Bombas de grafito? Anoche, estimados televidentes, ocurrió en Irán un corte de electricidad repentino en varias zonas estratégicas, donde se encuentran sedes estratégicas, como bases militares de las fuerzas de la Guardia Revolucionaria y otros lugares similares. El corte de electricidad duró varias horas antes de restablecerse. Después de investigar y averiguar las causas de este corte de electricidad, Irán, cuando realizó esta investigación y averiguación, descubrió que Israel atacó estas zonas con bombas de grafito. Y estas bombas se llaman, como dije, bombas blandas. ¿Por qué? Porque no matan, no destruyen, solo se usan para deshabilitar los sistemas de energía eléctrica. Esta arma es una bomba y cuando cae esta bomba, junto a las líneas de transmisión de alta tensión, de electricidad de alto voltaje, dispersa una gran cantidad de fibras de carbono tratadas químicamente, un cortocircuito o lo que se llama cortocircuito. Entonces ocurre un cortocircuito en estos cables eléctricos y se corta la electricidad. Este corte tal vez no dure mucho, tal vez dure horas, tal vez no dure días. Depende de la capacidad para restablecer la corriente nuevamente. Generalmente dura tal vez unas 24 horas aproximadamente, como máximo un día, según las capacidades que existen hoy en día. Pero ocurre una confusión, especialmente cuando el corte afecta zonas estratégicas como los cuarteles generales, bases militares y cosas así. El primer uso de este tipo de bombas fue por parte de Estados Unidos y fue en Irak durante la Segunda Guerra del Golfo en 1990. Con estas bombas se cortó la electricidad al 85% de la población de Irak. Este arma también fue utilizada una segunda vez por parte de la OTAN. Eso fue en la guerra de Kosovo en 1999 y como resultado se interrumpió la electricidad en el 70% de la red eléctrica en Serbia. Y también se usó en la guerra de Irak en 2003, es decir, de manera continua. Estas bombas son muy importantes en este tipo de guerras. ¿Por qué? Porque cumplen el papel de confundir al enemigo. Es decir, se corta la electricidad sin ninguna destrucción, sin ningún rastro, porque hay un ataque, no ocurre ninguna destrucción, por ejemplo, de estas instalaciones o de la infraestructura energética y cosas así. Entonces hoy, cuando Israel utiliza estas bombas, esto representa una escalada muy peligrosa, es decir, tal vez lleve a resultados completamente opuestos, porque Israel, al usar estas bombas, cree que no será descubierta, es decir, piensa que se saldrá con la suya, que evitará el castigo, que evitará la respuesta iraní. Es decir, la electricidad se cortará en estas zonas que quiere sin ninguna destrucción, y por lo tanto los iraníes no sabrán la razón del corte de electricidad, y esto es lo que hará que Israel evite la respuesta iraní.
La respuesta equivalente significa atacar las plantas de energía eléctrica en Israel, o aquellas que son operadas por empresas vinculadas a la alianza Epstein. Es decir, en varios países del Golfo como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y así sucesivamente. Pero los expertos iraníes descubrieron muy rápido este ataque, identificaron la causa de este corte y restauraron la electricidad aún más rápido. Y tal vez habrá una respuesta iraní contundente en las próximas horas, lo que confirma el nivel de preparación de Irán para esta guerra. Tal vez veamos una respuesta similar con estas mismas bombas también. No sabemos qué tiene Irán hoy. Puede que tenga bombas como estas, misiles balísticos con una ojiva de racimo que incluye decenas de bombas como estas, bombas de grafito. Nadie sabe exactamente cómo será la respuesta iraní, pero todos estamos convencidos de que la respuesta definitivamente llegará. Debido a lo que hemos visto durante toda esta guerra, la coalición de Epstein ha comenzado a sufrir como resultado de esta política de represalias, y hoy no es capaz de escalar con ataques como estos. Tengan por seguro que si no fuera por esta estrategia exitosa que Irán está siguiendo hoy en esta guerra, la política de represalias, si Irán realmente no fuera capaz de responder con el mismo éxito, con la misma eficacia, logrando grandes éxitos en esta respuesta, Irán no existiría hoy. Habrían destruido todas las instalaciones energéticas, la infraestructura y demás. Habríamos visto el escenario de destrucción en Gaza repetirse en Teherán y repetirse en varias ciudades iraníes. Habríamos visto miles de civiles muertos cada día. Habrían hecho retroceder a Irán 100 años. Así que lo único que les impide hacer esto es la amenaza iraní de responder de la misma manera. Están completamente seguros de que Irán realmente puede responder con el mismo impacto. Y esto lo hemos visto claramente durante toda esta guerra, desde el inicio de esta guerra. Ellos atacan edificios residenciales civiles, o sea, incluso podríamos ver un misil iraní cayendo y destruyendo edificios residenciales en Tel Aviv o en otro lugar. Atacan centros de investigación nuclear, incluso podríamos ver un misil iraní golpeando también centros de investigación nuclear en Dimona. Atacan una instalación energética y podríamos ver la misma respuesta, o sea, una instalación energética incendiándose en diferentes áreas. Hoy, por ejemplo, fue en Haifa también, y así sucesivamente. Y eso sin mencionar también la respuesta que se da a las bases militares israelíes, porque hay mucho secretismo sobre las pérdidas, las lesiones y el impacto que eso tiene en esas bases. Nadie sabe exactamente la magnitud de esas pérdidas excepto Estados Unidos e Israel. Nadie sabe hoy el destino de Netanyahu, ni el destino del comandante del ejército israelí, ni el comandante de las fuerzas navales o aéreas, y así sucesivamente. Todos ellos hoy se esconden en refugios subterráneos, y nadie sabe si están vivos, muertos o qué. Solo hoy, estimados espectadores, hubo un misil, es decir, un bombardeo con misiles muy grande que lanzó Irán contra los centros de mando y control, contra las bases militares, contra los almacenes militares, contra los lugares donde se esconden los soldados y pilotos, y así sucesivamente. En todos los países de la región, en Israel, en Arabia Saudita, en Kuwait, en Emiratos Árabes Unidos, hubo un ataque enorme, pero nadie sabe el impacto de este ataque, el número exacto de muertos. ¿Quiénes son los muertos? ¿Son soldados? ¿Son generales del ejército? ¿O qué significa la coalición? Epstein no tiene el valor de admitir las pérdidas en absoluto, a diferencia de Irán. Cuando Irán, es decir, los líderes iraníes, son asesinados, salen y lo admiten y lo anuncian oficialmente, como lo hicieron hoy, anunciando el martirio del comandante de las fuerzas navales. Pero la coalición de Epstein no tiene en absoluto el valor de admitir tales pérdidas. E Irán, cuando ataca una instalación específica en los países del Golfo, lo dice y lo admite públicamente. Sí, atacamos esta instalación. Y cuando no la ataca, también sale y dice, no fuimos nosotros quienes atacamos la instalación. Así que aquí está la gran diferencia entre Irán y la coalición de Epstein. Hoy están hablando de una próxima operación terrestre y hablan de ocupar la isla de Kark o las otras islas, es decir, en el estrecho de Hormuz. ¿Es posible que esto suceda? Sí, es posible, porque ahora las cosas se están manejando con imprudencia. ¿Cuándo se acercaron?
Así como Trump se involucró en esta guerra, en este pantano, es muy posible que se involucre aún más en otros pantanos más grandes. Por eso, el mayor desastre que le puede ocurrir a Estados Unidos es si Trump envía fuerzas de ocupación a estas islas, si Trump decide cometer esta imprudencia. Estamos hablando de islas que están a pocos kilómetros de las tierras iraníes, y esas tierras iraníes tienen un terreno muy difícil. Justo frente a estas islas hay montañas, hay terrenos accidentados, todos llenos de sistemas de misiles, lanzacohetes, artillería y drones ocultos en esas montañas. Así que el ataque aquí es completamente diferente porque estamos hablando de una distancia corta, es decir, el ataque será con misiles balísticos, con misiles antiguos de corto alcance, con artillería y con lanzacohetes, todos los cuales Irán posee en grandes cantidades. Por eso Estados Unidos no puede ocupar estas islas como la isla Kark. Tal vez realmente pueda hacerlo, debido a las capacidades aéreas que tiene, pero el desafío es que no puede permanecer allí. ¿Podrá enfrentar esta trampa? ¿Qué le espera? Hoy dicen que el objetivo es apoderarse de la isla desde la cual se exporta el 90% del petróleo iraní, y así la ponen sobre la mesa en las negociaciones con los iraníes. O sea, la usan como un punto de negociación. Entreguen esos misiles que tienen y les daremos esta isla. Lo curioso es que piensan así, o sea, que de esta manera lograrán someter o doblegar a Irán. Está claro que esta guerra, estimados espectadores, será la causa del colapso de Estados Unidos, será la razón de la disminución del poder y la autoridad de Estados Unidos, que durante muchas décadas fue muy grande. Y será la razón del regreso del poder y la autoridad al mundo islámico. Porque Irán será quien lidere la región de Medio Oriente a partir de hoy, después de esta guerra, y también liderará a todos los países del sur global, porque después de esta guerra será el modelo exitoso de resistencia y enfrentamiento. Así también, estimados espectadores, vemos que hoy hubo otra de las decisiones firmes y valientes a las que este país nos ha acostumbrado. España, desde la llegada de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, después de las decisiones firmes relacionadas con los migrantes y de ofrecer todas las facilidades, a diferencia de los demás países europeos que hoy en día acorralan a los migrantes, y después de ver cómo Pedro Sánchez criticó a Israel y su postura clara y valiente a favor de Gaza, y después de que España se enfrentó a Estados Unidos, la primera potencia mundial, y le prohibió usar las bases militares estadounidenses en su territorio en esta guerra contra Irán, hoy llega otra decisión similar respecto a las fuerzas. ¿Qué le dijo hoy España a Estados Unidos? Dijo que a partir de hoy no pasará ningún avión estadounidense por su espacio aéreo para participar en esta guerra contra Irán. Dijo que el espacio aéreo español queda cerrado desde hoy para los aviones militares estadounidenses que se dirigen hacia esta guerra. España lo dice abiertamente: no participaremos en una guerra que no es nuestra. Y fíjense bien que esto ocurre en un momento en que Trump amenazó a España con cortar las relaciones comerciales con ella, pero al mismo tiempo él no puede cortar esas relaciones. Son solo declaraciones y amenazas. ¿Por qué? Porque sencillamente Estados Unidos es quien se beneficia de esta relación comercial. Estados Unidos exporta a España productos por un valor de casi 30.000 millones de dólares, mientras que, ¿qué obtiene a cambio? Solo importa de España productos por un valor de 18 o 19.000 millones de dólares. Eso significa que Estados Unidos gana con España casi 10.000 millones de dólares cada año, así que no le conviene a Trump ni a Estados Unidos cortar relaciones con España por completo. Y eso es exactamente lo que Pedro Sánchez está aprovechando bien hoy, para que pueda tomar esta postura valiente a favor de la verdad, con los musulmanes en Gaza, con los musulmanes en Irán y en contra de Estados Unidos. Este país, España, lo he dicho antes y lo repito hoy, España es el mejor país para vivir en Europa en todos los aspectos,
desde el aspecto social, el aspecto familiar, en cuanto a la salud, la calidad de vida y así sucesivamente. Y el pueblo español es uno de los mejores pueblos europeos, sin duda alguna, y especialmente este gran pueblo andaluz, que tiene una conexión muy estrecha con los musulmanes y con la historia y la cultura de los musulmanes. Por eso no es extraño ver al líder de este país ponerse del lado de la verdad y apoyar a los musulmanes cuando los ve firmes y no sometidos, es decir, que no aceptan la humillación, la derrota y cosas así. Así que hoy, la verdad, lo que vemos como grandioso una vez más no es Estados Unidos. Lo que vemos como grandioso hoy una vez más es España, Irán, Yemen y otros países como estos que enfrentan la injusticia y la tiranía. Eso es lo que tenemos hoy. No olviden suscribirse y darle like al video. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Hasta luego.